Cuando el hombre encontró petróleo en las tierras apaches, simplemente se marchó, dejando a la comunidad marcada por la misma sensación de abandono que ya habían vivido tantas veces. Pero cuando los ancianos empezaron a hablar sobre la marca espiritual que él llevaba, algo que nadie de fuera debería poseer, hasta los guerreros más experimentados estremecieron. Y cuando revelaron quién era realmente, él palideció, y hasta el viento pareció detenerse alrededor de la aldea. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Ese hombre esconde algo, te lo digo. Nadie viene a un pueblo como San Lorenzo sin una razón, susurró doña Guadalupe mientras entregaba las tortillas calientes a su cliente. Déjelo en paz, señora. Cada quien tiene derecho a sus secretos, respondió don Tomás, guardando las tortillas en su bolsa. La tienda de doña Guadalupe era el centro de todos los chismes en San Lorenzo del Desierto, un pequeño pueblo en Chihuahua rodeado por las montañas de la Sierra Tarahumara. Y el tema favorito de conversación era Eduardo Flores, el mecánico que llegó hace 5 años y del que nadie sabía nada. Eduardo estaba en ese momento debajo de un viejo camión, con manchas de aceite en su camisa desgastada. Tenía 45 años, pero su rostro curtido por el sol parecía más viejo. Sus manos trabajaban con precisión mientras su mente vagaba lejos. «Don Eduardo, ¿cree que podrá terminar hoy?», preguntó el dueño del camión. Eduardo salió de debajo del vehículo y se limpió las manos con un trapo. «Sí, don Miguel, estará listo antes del atardecer», respondió con voz tranquila. Sus palabras eran siempre pocas y precisas. Nunca hablaba de su pasado. Nunca mencionaba familia. Todos los días, Eduardo seguía la misma rutina. Trabajaba en su taller cerca de la plaza, compraba lo necesario en la tienda de doña Guadalupe y regresaba a su pequeña casa a las afueras donde cultivaba un modesto huerto. Esa tarde, mientras Eduardo cerraba su taller, vio pasar a don Benito Aguirre, el jefe de la comunidad apache. A sus 80 años, don Benito caminaba erguido, apoyado en un bastón tallado con símbolos antiguos. Los ojos del anciano se cruzaron con los de Eduardo por un momento, y ambos asintieron en un saludo silencioso. «Buenas tardes, don Eduardo», dijo el anciano deteniéndose. «¿Cómo va el trabajo?» «Bien, don Benito. Mucho trabajo con las lluvias que se acercan. Todos quieren sus camiones listos». Don Benito observó al mecánico con atención. «5 años ya en nuestro pueblo y todavía parece usted un viajero listo para partir». Eduardo bajó la mirada. «Me gusta San Lorenzo. Es un buen lugar para vivir. Pero no para echar raíces, ¿verdad?», preguntó el anciano con una sonrisa sabia. Antes de que Eduardo pudiera responder, una niña de unos 12 años se acercó corriendo. «Abuelo, doña Esperanza te está buscando. Dice que es importante», dijo la niña mirando con curiosidad a Eduardo. «Voy enseguida, don Aggi». Don Benito se volvió hacia Eduardo. «Esta es mi nieta don Aggi. Es curiosa como un coyote joven». La niña sonrió mostrando un diente delantero faltante. «¿Usted arregla todos los carros del pueblo, señor?», preguntó don Aggi. «Casi todos», respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo al continuar la conversación. «¿Te gustan los motores?». «Sí. La maestra Lucía nos enseñó cómo funcionan en la escuela, pero nunca he visto uno de cerca». Eduardo miró a don Benito, quien asintió dando permiso. «Puedes venir mañana si quieres. Te mostraré cómo funciona el motor del camión de don Miguel». El rostro de don Aggi se iluminó. «Vendré después de la escuela», prometió antes de tomar la mano de su abuelo. Mientras se alejaban, Eduardo los observó. La comunidad apache de la Sierra Tarahumara había mantenido sus tradiciones por siglos. Don Benito y la anciana doña Esperanza guardaban todas las historias de su pueblo. La maestra Lucía Vega, con sus 40 años y educación de la ciudad, enseñaba a los niños a combinar lo moderno con lo tradicional. Eduardo entró a su taller y sacó una pequeña caja de metal de un escondite bajo una tabla suelta. Dentro había una vieja fotografía de una mujer joven con un bebé y un collar con un águila de plata. Pasó su dedo sobre la foto. «Otro día más, mamá», murmuró.
Esa noche, mientras Eduardo cenaba solo en su casa, tomó una decisión. Mañana buscaría agua para su huerto en el terreno cerca de las tierras Apache. El verano estaba siendo muy seco y sus plantas necesitaban más agua. Lo que Eduardo no sabía era que esa simple decisión cambiaría para siempre su vida y la de todo San Lorenzo. Eduardo se levantó antes que saliera el sol. Preparó su mochila con agua, comida para el día, un pico y una pala. Las plantas de su huerto necesitaban más agua, y la tierra cerca de las tierras Apache parecía buena para cavar un pozo. «Será un día largo», murmuró para sí mismo mientras cerraba la puerta de su casa. El cielo comenzaba a aclararse cuando Eduardo llegó al terreno. Era un lugar tranquilo, con pocos árboles y muchas piedras. La tierra era seca, pero Eduardo sabía que a veces el agua corre bajo la superficie en lugares así. Eduardo clavó el pico en la tierra y comenzó a cavar. El sol subía lentamente en el cielo mientras él trabajaba sin descanso. El sudor corría por su frente y su espalda. Después de varias horas, el agujero era ya bastante profundo. «Un poco más», se dijo, limpiando el sudor de su frente. «El agua debe estar cerca». Con fuerza, Eduardo golpeó de nuevo con su pico, pero esta vez algo fue diferente. El sonido no era el mismo. La tierra se sentía más blanda. De repente pequeñas burbujas comenzaron a formarse en el fondo del agujero. «¿Qué es esto?», murmuró Eduardo, arrodillándose para ver mejor. Las burbujas aumentaron y de pronto un líquido negro y espeso comenzó a salir de la tierra. Eduardo retrocedió sorprendido. El olor era fuerte y desagradable. Sus manos, que tocaron el líquido, quedaron manchadas de negro. «Petróleo», dijo Eduardo en voz baja, reconociendo inmediatamente lo que había encontrado. «Es petróleo». Eduardo se sentó en una piedra cercana, mirando el líquido negro que seguía saliendo lentamente. Sus pensamientos corrían rápido en su cabeza. El petróleo valía mucho dinero. Con un descubrimiento así, podría ser un hombre rico. Pero luego recordó otras cosas. Cuando era soldado, había visto lo que pasaba en pueblos pequeños cuando encontraban recursos valiosos. Grandes empresas llegaban, los gobiernos se interesaban de repente, y al final la gente del lugar perdía sus tierras y su forma de vida. «Los Apache de San Lorenzo», murmuró Eduardo. «Perderían todo». El sol comenzaba a bajar cuando Eduardo cubrió el agujero con piedras y tierra. Trató de limpiar sus manos, pero la mancha negra no desaparecía completamente. Regresó a su casa pensando en lo que debía hacer. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, pensando en el petróleo y en la comunidad Apache que lo había recibido sin hacer preguntas sobre su pasado. Recordó a don Benito con su sabiduría tranquila, a doña Esperanza guardando las historias del pueblo, y a la pequeña Donayi que vendría mañana para aprender sobre motores. «Si digo algo sobre el petróleo, vendrán hombres malos», pensó Eduardo. «Tomarán las tierras de la comunidad y destruirán todo lo que han construido durante generaciones». A medianoche, Eduardo encendió una vela y tomó una decisión. Sacó su vieja mochila y comenzó a guardar sus pocas pertenencias. Algo de ropa, sus ahorros, la fotografía de su madre y el collar con el águila de plata. «Es mejor que me vaya», dijo en voz baja. «Si no estoy aquí, tal vez nadie descubra el petróleo por mucho tiempo». Eduardo miró por última vez su pequeña casa. Tomó un papel y un lápiz y escribió una nota corta. Solo 2 palabras. «Lo siento». Dejó la nota sobre la mesa junto con la llave de su taller. La luna llena brillaba en el cielo cuando Eduardo cerró la puerta por última vez. Caminó en silencio por el camino que llevaba a la carretera principal. A lo lejos, las luces de un autobús se acercaban. Eduardo levantó la mano y el autobús se detuvo. El conductor abrió la puerta. «¿A dónde va, señor?», preguntó el conductor medio dormido. «A Ciudad Juárez», respondió Eduardo subiendo al vehículo. Mientras el autobús se alejaba de San Lorenzo, Eduardo miró por la ventana. Las montañas de la Sierra Tarahumara se veían plateadas bajo la luz de la luna. En algún lugar entre esas montañas, un secreto negro esperaba bajo la tierra.
un secreto que podría destruir la paz de San Lorenzo para siempre. «Adiós», murmuró Eduardo, mientras las luces del pueblo desaparecían en la distancia. La mañana después de la partida de Eduardo, la gente de San Lorenzo notó su ausencia. Cuando Donaggi llegó al taller después de la escuela, encontró la puerta cerrada con un papel pegado. Cerrado hasta nuevo aviso. «¿Dónde está don Eduardo?», preguntó Donaggi a su abuela mientras cenaban. «Me prometió enseñarme cómo funciona un motor». «Nadie sabe, mijita», respondió la anciana. «Doña Guadalupe dice que no fue a comprar su pan esta mañana». 3 días pasaron sin noticias de Eduardo. La pequeña casa a las afueras quedó vacía, con la nota «Lo siento» como único mensaje. El pueblo hablaba, pero nadie entendía por qué el mecánico se había ido tan repentinamente. Esa mañana, Donaggi salió temprano con una canasta. Su abuela necesitaba hierbas medicinales para hacer remedios. «No vayas muy lejos», le advirtió su abuela. «Regresa antes del mediodía». «Sí, abuelita», prometió Donaggi. La niña caminó por senderos que conocía bien, recogiendo las plantas que su abuela le había enseñado a identificar. Su perrito Chispa corría feliz delante de ella, olfateando todo. El sol estaba alto cuando Donaggi llegó cerca del terreno donde Eduardo había estado cavando días antes. De repente, Chispa comenzó a ladrar con fuerza frente a un montón de piedras. «¿Qué encontraste, Chispa?», preguntó Donaggi, acercándose. Las piedras parecían puestas a propósito, cubriendo algo. Movida por la curiosidad, Donaggi apartó algunas. Debajo había un hoyo y en el fondo algo que nunca había visto. Un charco de líquido negro y pegajoso. «¡Qué feo huele!», exclamó la niña, tapándose la nariz. Donaggi tomó un palito y tocó el líquido. Era espeso y manchaba todo. Asustada pero curiosa, limpió el palito en una roca y guardó sus hierbas. «Esto no es normal», dijo a Chispa. «Tenemos que avisar». Donaggi corrió al pueblo, con Chispa siguiéndola. Buscó primero a Nicolás Aguirre, el curandero de 70 años que conocía todas las plantas y animales de la región. «Tío Nicolás», gritó al llegar a su casa. «Encontré algo muy raro». El anciano salió secándose las manos en su delantal. «¿Qué pasa, pequeña? Estás muy agitada». «Hay un líquido negro saliendo de la tierra», explicó Donaggi. «Huele muy feo y mancha todo». Nicolás frunció el ceño. «Muéstrame dónde está. Pero primero, vamos a buscar a Mateo y a la maestra Lucía». Mateo Rojas, el cazador más fuerte del pueblo, estaba arreglando su rifle cuando lo encontraron. La maestra Lucía estaba en la escuela, corrigiendo tareas. «Donaggi dice que encontró algo extraño en la tierra», explicó Nicolás. «Debemos ir a ver». Los 4 caminaron hasta el lugar donde Donaggi había encontrado el líquido negro. Cuando llegaron, Mateo apartó todas las piedras, revelando completamente el pozo que Eduardo había cavado. Lucía se arrodilló con cuidado y observó el líquido negro. Su rostro se puso serio. «Es petróleo», dijo después de examinar la sustancia. «Lo estudié en la universidad». «¿Qué es petróleo?», preguntó Donaggi, pronunciando la palabra nueva. Lucía miró a la niña y luego a los 2 hombres. «Es un líquido que sale de la tierra», explicó. «Se usa para hacer gasolina, plásticos y muchas cosas más. Vale mucho dinero». «¿Es un tesoro?», preguntó Donaggi con ojos grandes. «Algunos lo ven así», respondió Lucía. «Pero extraerlo puede dañar la tierra, y cuando hay petróleo, vienen personas que solo quieren hacerse ricas sin importarles nada más». Nicolás miró preocupado el líquido negro. «Debemos avisar a don Benito inmediatamente», dijo el curandero. «Esto cambiará todo para nuestra comunidad». Esa misma tarde, don Benito reunió a toda la comunidad alrededor del fuego central. Los ancianos, los adultos y los niños se sentaron en círculo para escuchar. «Hoy, nuestra pequeña Donaggi ha descubierto algo importante», comenzó don Benito. «Hay petróleo en nuestras tierras». Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos no entendían,
Otros se mostraban emocionados o preocupados. ¿Seremos ricos?, preguntó un joven. ¿Vendrán a quitarnos nuestras tierras?, preguntó una anciana con miedo. Don Benito levantó las manos pidiendo silencio. No sabemos qué significa esto todavía, pero debemos ser cuidadosos. Don Aggi, sentada junto a su abuela, levantó la mano tímidamente. Don Eduardo estaba cavando por esa zona hace unos días, dijo la niña, y ahora ha desaparecido. Todos guardaron silencio, haciendo la conexión. ¿Habría Eduardo descubierto el petróleo y huido? ¿Por qué no dijo nada a nadie? Mientras la comunidad discutía, doña Esperanza, la anciana más respetada del pueblo con sus 90 años, observaba en silencio. Sus ojos, antiguos como las montañas mismas, parecían ver algo que los demás no podían ver. Finalmente, pidió hablar. «Tengo algo importante que decirles sobre Eduardo Flores», dijo con voz suave pero clara. «Algo que he guardado en secreto hasta ahora». Todos en la reunión guardaron silencio mientras doña Esperanza se levantaba lentamente, apoyándose en su bastón tallado. Su rostro arrugado mostraba una expresión seria y sus ojos brillaban con la luz del fuego central. «Eduardo Flores no es un extraño como todos pensamos», dijo doña Esperanza con voz clara. «Hace 2 meses, él vino a mi casa para arreglar mi estufa vieja. Mientras trabajaba, vi algo que me dejó sin palabras». La gente se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar. Doña Esperanza continuó. «Vi una marca en forma de águila plateada en su hombro derecho. Eduardo no se dio cuenta que yo la vi». Los ancianos del pueblo intercambiaron miradas de sorpresa y asombro. Los más jóvenes parecían confundidos. «¿Qué significa esa marca, abuela?», preguntó don Aggi. Don Benito, con voz temblorosa, respondió: «La marca del águila plateada solo la tienen los miembros de la familia Aguirre. Es una marca de nacimiento que pasa de padres a hijos». «Exactamente», confirmó doña Esperanza. «Eduardo es hijo de Carmen Aguirre, la sobrina de don Benito, que se fue de San Lorenzo hace 40 años para casarse con un hombre de Ciudad Juárez llamado Javier Flores». Don Benito se llevó las manos al rostro, visiblemente emocionado. «Mi sobrina Carmen», murmuró. «Nunca supimos que tuvo un hijo». Doña Esperanza sacó de su bolsillo un paquete pequeño envuelto en tela. «Después de ver la marca, busqué entre mis cosas antiguas y encontré esto», dijo abriendo el paquete. «Son cartas que Carmen escribió pero nunca envió. Las dejó conmigo poco antes de morir, hace muchos años». Lucía tomó una de las cartas con cuidado y la leyó en voz alta. «Querido tío Benito, mi hijo Eduardo cumplió 10 años ayer. Se parece mucho a nuestro pueblo. Tiene la marca del águila en su hombro, como todos los Aguirre. Algún día espero volver a San Lorenzo con él para que conozca sus raíces y a su familia verdadera». «¿Hay más cartas?», dijo doña Esperanza. «Carmen escribió durante años, contando sobre Eduardo, pero nunca las mandó. Tenía miedo que su esposo Javier se enojara. Él era un hombre duro que no quería nada con los indígenas». «¿Por qué no nos dijiste esto antes?», preguntó Mateo con tono acusador. «No estaba segura al principio», respondió doña Esperanza. «Y luego, cuando confirmé quién era, pensé que Eduardo debía tener sus razones para no decir nada. No era mi secreto para contar». Nicolás, el curandero, se acercó al fuego. «Eduardo no sabe quién es realmente», dijo. «No sabe que esta tierra es la tierra de sus antepasados, de su madre. Por eso se fue cuando descubrió el petróleo. No quería hacernos daño». La comunidad permaneció en silencio, procesando esta información. La revelación cambiaba todo. Eduardo ya no era un forastero que había huido, sino un hijo de San Lorenzo que intentaba proteger a su pueblo sin saberlo. «Debemos encontrarlo», dijo finalmente don Benito. «No para castigarlo por descubrir el petróleo, sino para decirle la verdad sobre quién es realmente». Lucía asintió. «Si encontró petróleo y se fue sin decir nada, probablemente fue para protegernos. Debe haber pensado que el descubrimiento traería problemas para la comunidad». «¿Dónde podemos buscarlo?», preguntó uno de los jóvenes. «Ciudad Juárez.
respondió Mateo. Es la ciudad grande más cercana y donde creció. Podría haber regresado allí. Don Benito miró a todos los presentes y luego habló con firmeza. Mateo, Lucía y 5 de nuestros guerreros irán a Ciudad Juárez a buscar a Eduardo. Llevarán las cartas de su madre y el collar con el águila plateada que Carmen dejó para él. Doña Esperanza sacó de entre sus ropas un collar con un pequeño águila de plata. Carmen quería que su hijo lo tuviera algún día, dijo, entregándolo a Lucía. Esto le ayudará a entender quién es. ¿Y qué haremos con el petróleo?, preguntó alguien desde el fondo. Por ahora nada, respondió don Benito. Cubriremos el pozo nuevamente y mantendremos guardias, hasta que Eduardo regrese y podamos decidir juntos, como familia, qué hacer. La reunión terminó con una nueva esperanza. Al día siguiente, Mateo, Lucía y los 5 guerreros partirían en la camioneta de la comunidad hacia Ciudad Juárez. Su misión no era solo encontrar a un hombre, sino recuperar a un miembro perdido de su familia. Mientras tanto, en la pequeña habitación que había alquilado en Ciudad Juárez, Eduardo miraba por la ventana hacia las montañas lejanas donde quedaba San Lorenzo, sin saber que su verdadero origen estaba a punto de ser revelado. La camioneta blanca de la comunidad salió de San Lorenzo al amanecer. Mateo conducía, con Lucía a su lado. En la parte trasera iban 5 jóvenes guerreros apache: Pedro, Miguel, Juan, Roberto y Tomás. Llevaban comida para varios días, algo de dinero y, lo más importante, las cartas de Carmen y el collar con el águila plateada. Ciudad Juárez es grande, dijo Mateo mientras conducía por la carretera polvorienta. No será fácil encontrar a Eduardo. Tenemos que empezar por los talleres mecánicos, respondió Lucía. Es lo que sabe hacer. Necesitará trabajo. El viaje duró 5 horas. Cuando llegaron a Ciudad Juárez, quedaron impresionados por el tamaño de la ciudad, el ruido y la cantidad de gente. Para ellos, acostumbrados a la tranquilidad de San Lorenzo, la ciudad era un mundo completamente diferente. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Pedro, el más joven del grupo. Busquemos un lugar para dormir primero, dijo Lucía. Luego iremos a la casa donde Eduardo creció. Doña Esperanza me dio la dirección. Encontraron un hotel pequeño y barato cerca del centro. Después de dejar sus cosas, fueron a la dirección que tenían: una casa vieja en un barrio pobre de la ciudad. La casa estaba abandonada. Las ventanas rotas y la puerta casi cayéndose mostraban que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Un vecino anciano se acercó al verlos. ¿Buscan a alguien?, preguntó con curiosidad. Buscamos información sobre la familia Flores, respondió Lucía. Eduardo Flores o su padre Javier. El anciano se rascó la cabeza. Javier Flores murió hace unos 7 años. Era mecánico, pero bebía mucho. Eduardo se fue al ejército cuando era joven. Volvió hace unos años, pero no se quedó mucho tiempo aquí. ¿Sabe dónde podríamos encontrar a Eduardo ahora?, preguntó Mateo. No, pero pueden preguntar en los talleres mecánicos de la zona. Eduardo era muy bueno arreglando motores, igual que su padre. Durante los siguientes 3 días, el grupo visitó todos los talleres mecánicos que pudieron encontrar. Mostraban una foto de Eduardo que habían traído del registro del pueblo. Nadie lo había visto. Al 4.º día estaban cansados y desanimados. Tal vez no vino a Ciudad Juárez, dijo Roberto. Podría estar en cualquier parte. Un día más, pidió Lucía. Aún nos faltan algunos talleres en la zona este. Esa tarde, mientras caminaban por un barrio pobre, Lucía vio a un hombre trabajando debajo de un coche viejo. Aunque estaba manchado de grasa y solo podía ver parte de su cara, reconoció a Eduardo. «Es él», susurró a los demás. Se acercaron con cuidado. Eduardo estaba tan concentrado en su trabajo que no notó su presencia hasta que Lucía habló. Eduardo Flores. Eduardo salió rápidamente de debajo del coche, sorprendido y alarmado al ver al grupo de San Lorenzo. «No vine a robar nada», fueron sus primeras palabras, pensando que estaban enojados por el petróleo. Solo quería protegerlos. Si ese petróleo se descubría, empresas grandes vendrían a quitarles todo. No estamos aquí por eso,
dijo Lucía con voz suave. Estamos aquí porque descubrimos algo importante sobre ti. Eduardo los miró confundido. ¿Sobre mí? No entiendo. Lucía sacó de su bolso la fotografía vieja que doña Esperanza les había dado. Esta es tu madre, Carmen, junto a doña Esperanza cuando eran jóvenes, explicó Lucía, mostrándole la imagen. Eduardo tomó la foto con manos temblorosas. Nunca había visto esa foto de su madre. ¿Conocían a mi madre?, preguntó con voz quebrada. Tu madre era apache, de nuestra comunidad, dijo Lucía. Carmen Aguirre, sobrina de don Benito, se fue de San Lorenzo hace 40 años para casarse con tu padre. Eduardo se quedó inmóvil procesando esta información. Eso es imposible. Mi padre nunca mencionó nada. Mira esto, dijo Lucía, sacando las cartas y el collar con el águila plateada. Tu madre escribió estas cartas para su familia en San Lorenzo, y este collar era para ti. Eduardo tomó el collar y lo miró fijamente. Luego, instintivamente, tocó su hombro derecho, donde tenía la marca de nacimiento en forma de águila. La marca del águila plateada, dijo Mateo. Es la marca de la familia Aguirre. Tú eres parte de nosotros, Eduardo. Tu madre era apache. Esta es tu familia. Eduardo miró a cada uno de ellos, abrumado por la revelación. Su mundo entero acababa de cambiar en un instante. Todo lo que creía sobre su pasado, su identidad, estaba siendo reescrito. Quiero leer las cartas, dijo finalmente. Esa noche, en su pequeña habitación alquilada, Eduardo leyó las cartas de su madre una por una. Cada palabra revelaba un mundo que nunca conoció. Carmen, su madre, hablaba de sus raíces apache, de la belleza de San Lorenzo, de su deseo de regresar algún día. Mi pequeño Eduardo tiene tus ojos, tío Benito, decía una carta. Cuando sonríe, veo las montañas de San Lorenzo en su rostro. Algún día lo llevaré a casa para que conozca su verdadera familia. Eduardo no durmió. Al amanecer, cuando Lucía y los demás vinieron a buscarlo, ya había tomado una decisión. Iré con ustedes, dijo con el collar del águila plateada en su mano. Necesito conocer la verdad sobre mi madre, sobre mí mismo. En pocas horas, Eduardo recogió sus escasas pertenencias y dejó el taller donde trabajaba. Durante el viaje de regreso a San Lorenzo, permaneció mayormente en silencio, mirando por la ventana el paisaje que cambiaba gradualmente de ciudad a montañas. ¿Cómo es don Benito?, preguntó finalmente a Lucía. Mi madre habla mucho de él en sus cartas. Es sabio y justo, respondió Lucía. Ha guiado a nuestra comunidad por décadas. Es respetado por todos. ¿Y qué pasará con el petróleo?, preguntó Eduardo preocupado. La comunidad aún no ha decidido, dijo Mateo. Queríamos encontrarte primero. Al atardecer, cuando la camioneta llegó a San Lorenzo, Eduardo se sorprendió al ver que todo el pueblo estaba reunido en la plaza. Niños, adultos y ancianos esperaban en silencio. En el centro estaba don Benito, apoyado en su bastón tallado. Eduardo bajó de la camioneta con nerviosismo. Avanzó lentamente hacia don Benito, sintiendo todas las miradas sobre él. El anciano lo observó atentamente, sus ojos llenos de emoción. Bienvenido a casa, hijo de Carmen, dijo don Benito extendiendo sus brazos. Eduardo, el hombre que rara vez mostraba emoción, sintió lágrimas en sus ojos mientras el anciano lo abrazaba con fuerza. Era un abrazo que había esperado toda su vida sin saberlo. Doña Esperanza se acercó con un paquete en sus manos. Estas son más cartas que tu madre escribió para ti, le dijo. Nunca pudo enviártelas, pero siempre te llevó en su corazón. Esa noche, la comunidad preparó una cena especial para celebrar el regreso de Eduardo. Le asignaron una casa cerca del centro del pueblo, donde antes vivía una familia que se había mudado a la ciudad. Esta será tu casa ahora, dijo don Benito, si así lo deseas. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, en un lujoso despacho en Monterrey, un hombre llamado Roberto Vargas escuchaba con interés lo que le decía uno de sus empleados. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?,
Preguntó Vargas, inclinándose sobre su escritorio. ¿Petróleo en tierras Apache? Sí, señor, respondió el empleado. Lo escuché de un camionero que pasó por San Lorenzo. Dicen que un mecánico lo descubrió hace poco. Interesante, murmuró Vargas. Prepara el coche. Iremos a visitar ese pequeño pueblo. A la mañana siguiente, Eduardo se reunió con los líderes de la comunidad. Don Benito, Doña Esperanza, Nicolás, Mateo y Lucía. Sentados en círculo en la casa comunitaria, hablaron sobre el descubrimiento del petróleo. Cuando encontré el petróleo, supe inmediatamente lo que significaba, explicó Eduardo. Durante mi tiempo como soldado, vi lo que pasó en otras comunidades. Empresas grandes llegaron, prometieron riqueza, pero al final la gente perdió sus tierras, su agua se contaminó, sus tradiciones se perdieron. ¿Por eso te fuiste?, preguntó Lucía. Eduardo asintió. Pensé que si me iba sin decir nada, nadie encontraría el petróleo por mucho tiempo. No quería ser responsable de traer problemas a San Lorenzo. No sabía que este también era mi pueblo. Don Benito puso una mano en el hombro de Eduardo. Tu intención fue buena, hijo. Querías protegernos. Pero los problemas no se resuelven huyendo. Ahora debemos decidir juntos qué hacer con este descubrimiento. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Mateo. Podemos ignorarlo, sugirió Nicolás. Cubrir el pozo y pretender que no existe. Eso no funcionará por mucho tiempo, dijo Eduardo. Si yo lo encontré, otros también pueden encontrarlo. También podemos vender los derechos a una compañía petrolera, dijo Lucía. Obtendríamos dinero pero perderíamos el control sobre nuestras tierras. Eduardo miró a cada uno de ellos. Por primera vez en su vida sentía que formaba parte de algo más grande que él mismo. Una familia, una comunidad, un pueblo con historia. Hay otra opción, dijo finalmente. Pero primero necesito conocer mejor a mi gente. Necesito entender qué es lo más importante para la comunidad de San Lorenzo. Durante los siguientes días, Eduardo pasó tiempo con diferentes miembros de la comunidad. Ayudó a los agricultores con sus herramientas, enseñó a los jóvenes sobre motores y escuchó las historias de los ancianos sobre la historia apache. Cada día aprendía más sobre sus raíces y sobre lo que era realmente importante para su pueblo. Una mañana, mientras Eduardo arreglaba el viejo tractor de la comunidad, Lucía se acercó a él. «Te estás adaptando bien», dijo ella con una sonrisa. «La gente habla bien de ti». «Me siento como si siempre hubiera pertenecido aquí», respondió Eduardo. «Es extraño, nunca tuve esta sensación en ningún otro lugar». Su conversación fue interrumpida por el sonido de motores acercándose. 3 camionetas negras y lujosas entraron en el pueblo, levantando nubes de polvo en el camino principal. Los vehículos se detuvieron frente a la casa comunitaria. «¿Quiénes son?», preguntó Eduardo. «No lo sé», respondió Lucía preocupada. «Pero no parece una visita oficial del gobierno». De la primera camioneta bajó un hombre alto de unos 55 años, vestido con un traje gris claro a pesar del calor. Su cabello negro perfectamente peinado no mostraba ni una cana, aunque su edad sugería que debería tenerlas. De las otras camionetas bajaron hombres con trajes y portafolios y otros con aspecto de guardaespaldas. «Voy a avisar a don Benito», dijo Lucía, corriendo hacia la casa del anciano. Eduardo se acercó lentamente, limpiando sus manos manchadas de grasa con un trapo. El hombre del traje miró alrededor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando vio a Eduardo, extendió su mano. «Roberto Vargas, presidente de Petrolera Vargas», se presentó. «¿Y usted es?». «Eduardo Flores», respondió Eduardo sin estrechar su mano, mostrando las suyas manchadas de grasa. «Soy mecánico». Vargas retiró su mano y sacó un pañuelo para limpiarse, aunque no había tocado a Eduardo. «Estoy buscando a los líderes de esta comunidad», dijo Vargas. «Tengo una propuesta muy interesante para ellos». En ese momento don Benito, Lucía, Mateo y Nicolás llegaron a la plaza. Don Benito se acercó con paso lento pero firme. «Soy Benito Aguirre, jefe de la comunidad Apache de San Lorenzo», dijo el anciano.
¿Qué lo trae por nuestro pueblo, señor? Vargas sonrió ampliamente. Excelente. He venido porque me enteré del maravilloso descubrimiento en sus tierras, dijo con entusiasmo. El petróleo puede cambiar sus vidas para siempre. Mi empresa quiere comprar los derechos para extraerlo. Don Benito miró a Vargas sin expresión. Pasemos a la casa comunitaria, dijo finalmente. Allí podremos hablar. Dentro de la casa comunitaria, Vargas desplegó mapas y documentos sobre la mesa. Sus asistentes instalaron una pequeña computadora para mostrar presentaciones. Les ofrezco 20 millones de pesos por los derechos del petróleo, dijo Vargas. Además, construiremos una escuela nueva, una clínica y carreteras. Todos serán ricos. Podrán comprar casas grandes en la ciudad si quieren. Algunos miembros de la comunidad murmuraron con emoción al escuchar la cantidad. Otros, especialmente los ancianos, permanecieron serios y desconfiados. Lucía levantó la mano. ¿Qué pasará con nuestras tierras una vez que su empresa comience a trabajar?, preguntó. ¿Cómo afectará la extracción a nuestros cultivos y agua? Y los trabajos, añadió Mateo. ¿Quién trabajará en la extracción? ¿Nuestra gente? Vargas hizo un gesto vago con la mano. Esos son detalles técnicos que podemos discutir después, dijo. Lo importante ahora es que entiendan la gran oportunidad que tienen. No todos los días una comunidad pequeña como esta recibe una oferta de 20 millones. Eduardo observaba a Vargas en silencio. Reconocía su tipo. Hombres poderosos que veían a las comunidades indígenas como obstáculos para sus negocios, no como personas con derechos. Piénsenlo esta noche, dijo Vargas antes de irse. Volveré mañana para conocer su decisión. Les aseguro que esta es una oportunidad única. Después de que Vargas y su equipo se fueron, la comunidad discutió acaloradamente. La oferta había creado divisiones más profundas. 20 millones, exclamaba un hombre joven. Podríamos tener casas nuevas, coches, todo lo que queramos. ¿Y después qué?, respondió un anciano. Cuando el dinero se acabe, no tendremos tierras, no tendremos agua limpia, no tendremos nada. Esa noche, Eduardo no podía dormir. Algo en Vargas le inquietaba profundamente. Decidió caminar cerca del lugar donde había encontrado el petróleo. A lo lejos, vio luces. Al acercarse con cuidado, descubrió a hombres de Vargas tomando muestras ilegalmente del pozo. Eduardo entendió entonces que Vargas no respetaría a la comunidad, sin importar lo que decidieran. Eduardo regresó al pueblo corriendo. Aunque era tarde, fue directamente a la casa de don Benito y golpeó la puerta. ¿Quién es?, preguntó don Benito desde dentro. Eduardo, necesito hablar con usted. Es urgente. El anciano abrió la puerta, todavía vestido y despierto a pesar de la hora. Los hombres de Vargas están tomando muestras del pozo, explicó Eduardo sin aliento. Lo estoy viendo ahora mismo. No están esperando nuestra decisión. Don Benito frunció el ceño. Despierta a Mateo y Nicolás, ordenó. Nos reuniremos en mi casa ahora. Minutos después, los 4 hombres y Lucía, a quien también habían llamado, discutían lo que Eduardo había visto. Esto confirma que Vargas no es un hombre de confianza, dijo Mateo apretando los puños. ¿Qué hacemos?, preguntó Nicolás. Si lo enfrentamos ahora, podría ser peligroso. Eduardo se levantó de su silla. Tengo una idea, pero necesito hablar con toda la comunidad. Mañana temprano, antes de que Vargas regrese. Al amanecer, toda la comunidad se reunió en la plaza central. Eduardo, normalmente callado y reservado, habló con pasión y claridad. He pensado mucho sobre el petróleo, comenzó. Roberto Vargas no es un hombre de confianza. Sus promesas son como el viento, desaparecerán cuando tenga lo que quiere. Anoche lo vi tomando muestras de nuestras tierras sin permiso. La gente murmuró con indignación. Eduardo continuó. Pero también sé que no podemos simplemente ignorar el petróleo. Otros lo encontrarán eventualmente. Eduardo explicó que durante sus años como soldado y mecánico, había aprendido mucho sobre maquinaria y sobre cómo funcionan las empresas. También había conocido cooperativas en otras comunidades indígenas. Podemos formar nuestra propia cooperativa, propuso.
extraer el petróleo nosotros mismos, a nuestro ritmo, respetando la tierra. Yo puedo enseñarles lo que sé sobre mecánica. Podemos contratar expertos que trabajen para nosotros, no para empresas grandes. Lucía se levantó y se puso junto a Eduardo. La idea de Eduardo tiene sentido, dijo. Podemos usar las ganancias para mejorar la escuela, construir una clínica y proteger nuestras tradiciones. El dinero no sería solo para comprar cosas, sino para asegurar el futuro de nuestra comunidad. La propuesta generó esperanza, pero también dudas. ¿Cómo enfrentaremos a alguien poderoso como Vargas?, preguntó un anciano. Tiene dinero y conexiones políticas. Juntos, respondió Eduardo. Mi tiempo como soldado me enseñó que la fuerza no está en las armas, sino en la unidad y la estrategia. También tenemos la ley de nuestro lado. Las tierras indígenas están protegidas por la Constitución mexicana. Una mujer mayor levantó la mano. ¿Y si Vargas usa la fuerza? Es un hombre peligroso, se nota en sus ojos. Estoy preparado para eso también, dijo Eduardo. Pero necesito que todos estén unidos. Una comunidad dividida es fácil de vencer. Don Benito se puso de pie lentamente. Yo apoyo la idea de Eduardo, declaró. Es tiempo de que nuestra comunidad tome control de su destino. El petróleo está en nuestras tierras. Debe beneficiarnos a nosotros primero, respetando nuestra forma de vida. La comunidad votó. La mayoría apoyó la propuesta de Eduardo, aunque algunos seguían dudando. A mediodía, Roberto Vargas regresó con sus abogados y guardaespaldas, esperando encontrar una comunidad dividida y desesperada por su dinero. En cambio, encontró a la gente de San Lorenzo unida en la plaza. Don Benito, con Eduardo y Lucía a sus lados, lo recibió. ¿Y bien?, preguntó Vargas con una sonrisa confiada. ¿Están listos para firmar? Nuestra comunidad ha decidido no vender, respondió don Benito con firmeza. La sonrisa de Vargas desapareció. ¿Qué? ¿Están rechazando 20 millones de pesos? Formaremos nuestra propia cooperativa, explicó don Benito. Extraeremos el petróleo nosotros mismos, a nuestro ritmo, de forma que respete nuestra tierra y tradiciones. Si quiere trabajar con nosotros como socio igualitario, podemos hablar. Si no, le pedimos que respete nuestra decisión y nuestras tierras. Vargas miró a Eduardo con odio, sospechando que él estaba detrás de todo esto. Están cometiendo un grave error, dijo, cambiando su actitud amable por una más amenazante. No saben con quién se están metiendo. Si no venden por las buenas, hay otras maneras de obtener lo que quiero. ¿Es eso una amenaza, señor Vargas?, preguntó Lucía, grabando disimuladamente con su teléfono. Vargas se dio cuenta y controló su temperamento. Es un consejo de negocios, maestra, respondió. Piensa en lo mejor. No estaré disponible para siempre. Con esas palabras, Vargas y sus hombres subieron a sus camionetas y se fueron del pueblo, levantando nubes de polvo a su paso. Volverá, dijo Eduardo mirando las camionetas alejarse. Y estará enojado. Entonces debemos estar preparados, respondió Mateo. Esa misma tarde, Eduardo reunió a Mateo y a los jóvenes guerreros del pueblo en el bosque cercano. Vargas no aceptará un no como respuesta, dijo Eduardo. Durante mi tiempo como soldado, conocí a hombres como él. Usará la fuerza para conseguir lo que quiere. ¿Qué sugieres?, preguntó Mateo. Eduardo dibujó un mapa del pueblo en la tierra. Necesitamos preparar una defensa, explicó. Usaremos lo que mejor conocemos, nuestro territorio. Durante las siguientes horas, Eduardo enseñó a los jóvenes tácticas de defensa que había aprendido en el ejército. Les mostró cómo crear posiciones estratégicas alrededor del pueblo y cómo comunicarse sin ser detectados. Mientras tanto, Lucía trabajaba en otra parte del plan. En su pequeña oficina en la escuela, hablaba por teléfono con un antiguo amigo de la universidad. «Carlos, necesito tu ayuda», dijo Lucía. «Trabajas en la Oficina Federal de Protección a Comunidades Indígenas. Tenemos una situación aquí en San Lorenzo». Lucía explicó la situación y envió el video donde Vargas hacía amenazas veladas. «Esto es serio, Lucía.
respondió Carlos. Puedo enviar un equipo de la Policía Federal, pero tardarán al menos 24 horas en llegar a una zona tan remota. Es tiempo suficiente, dijo Lucía. Creo que Vargas regresará mañana por la noche. Esa noche, el pueblo parecía normal desde afuera. Pero cada familia había recibido instrucciones específicas. Los niños y ancianos se quedaron en casas seguras en la parte alta del pueblo. Los jóvenes y adultos se prepararon según el plan de Eduardo. A medianoche, tal como Eduardo había predicho, se escucharon motores acercándose. 5 camionetas negras llegaron al pueblo. De ellas bajaron unos 20 hombres armados, liderados por Roberto Vargas. «Entren y saquen a todos de sus casas», ordenó Vargas a sus hombres. «Quiero que toda la comunidad esté en la plaza en 10 minutos. Les mostraremos lo que pasa cuando rechazan una oferta generosa». Los hombres de Vargas entraron a las casas, solo para encontrarlas vacías. Confundidos, avanzaron hacia el centro del pueblo donde Vargas esperaba impaciente. «No hay nadie, señor», informó uno de sus hombres. «¡Imposible!», gritó Vargas. «Busquen mejor». De repente, se encendieron antorchas por todo el perímetro de la plaza. Los hombres de Vargas estaban completamente rodeados por los guerreros apache, que habían usado su conocimiento del terreno para tenderles una trampa. Eduardo salió de las sombras y se enfrentó a Vargas. «Estas tierras no están en venta», dijo con voz calmada. «Y tú no sabes con quién te estás metiendo». Vargas sacó una pistola y apuntó a Eduardo. «Esto es un grave error», gritó. «¿Crees que tu pequeña tribu puede enfrentarse a mí? Tengo amigos poderosos en el gobierno». En ese momento se escucharon sirenas y luces azules y rojas iluminaron la noche. 3 camionetas oficiales de la Policía Federal Mexicana entraron al pueblo. Lucía había calculado bien. Su amigo Carlos había conseguido enviar ayuda antes de lo previsto. Los agentes federales rodearon a los hombres de Vargas, quienes, sorprendidos, dejaron caer sus armas. «Roberto Vargas», dijo el comandante de la policía, «queda detenido por amenazas, invasión de propiedad privada, posesión ilegal de armas y toma de muestras sin permiso en tierras protegidas indígenas». Mientras lo esposaban, Vargas miró con odio a Eduardo. «Esto no ha terminado», amenazó. «Tengo amigos poderosos. Saldré pronto y volveré». Eduardo se acercó a él con calma. «Y nosotros tenemos algo más fuerte, nuestra comunidad unida y la ley de nuestro lado», respondió. «Las tierras indígenas están protegidas por la Constitución. Tus amigos poderosos no pueden cambiar eso tan fácilmente». Los policías se llevaron a Vargas y sus hombres. Antes de irse, el comandante habló con don Benito y Eduardo. «Estarán bajo protección federal por un tiempo», les informó. «Hemos estado siguiendo a Vargas desde hace meses. Sus actividades ilegales en otras comunidades indígenas nos preocupan. Su testimonio será muy valioso». Después de que las patrullas se fueron, la comunidad celebró su victoria. Los niños y ancianos regresaron de sus escondites y todos se reunieron alrededor del fuego central. «Hemos ganado tiempo», dijo Eduardo a don Benito y los demás líderes. Pero Vargas tenía razón en algo. Esto no ha terminado. Necesitamos establecer nuestra cooperativa rápidamente, antes de que intente algo más. Lucía asintió. «Tengo amigos en la universidad que pueden ayudarnos», dijo. «Expertos en derecho indígena, ingenieros que conocen tecnologías limpias de extracción, economistas que pueden asesorarnos con el modelo de cooperativa». Mateo, que había demostrado gran valor durante la trampa, habló. «Esta noche probamos que somos fuertes cuando trabajamos juntos. La cooperativa Águila Plateada será nuestro futuro». Eduardo miró a Lucía y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No solo por la comunidad, sino por él mismo. Por primera vez, tenía un hogar, un propósito, y tal vez algo más. Los días siguientes a la captura de Vargas fueron de intenso trabajo para la comunidad de San Lorenzo. Eduardo, Lucía, Mateo y los demás líderes comenzaron a dar forma a la cooperativa Águila Plateada. «Necesitamos hacer las cosas bien desde el principio», dijo Eduardo mientras revisaban los planes.
Si queremos que esto funcione, debemos pensar en el futuro. 5 años pasaron desde aquella noche cuando enfrentaron a Vargas. San Lorenzo cambió mucho, pero no como Vargas hubiera querido. En una mañana soleada, Eduardo caminaba por el pueblo sosteniendo la mano de una pequeña niña de 4 años. «Papá, ¿vamos a ver el águila hoy?», preguntó la niña con entusiasmo. «Sí, Carmen», respondió Eduardo con una sonrisa. El águila siempre vuela cerca del pozo principal por las mañanas. La pequeña Carmen, nombrada en honor a la madre de Eduardo, tenía los mismos ojos brillantes y la sonrisa cálida. A lo lejos, Lucía los esperaba en la entrada de la nueva escuela del pueblo. «¡Mamá!», gritó Carmen, corriendo hacia ella. «¿Lista para tu primer día de clase?», preguntó Lucía, abrazando a su hija. «Sí, quiero aprender todo sobre los motores como papá». Eduardo miró la escuela con orgullo. Era un edificio moderno pero construido con materiales tradicionales. En las aulas, los niños aprendían tanto conocimientos modernos como las tradiciones apache. Junto a la escuela estaba la nueva clínica, donde médicos formados en la ciudad trabajaban junto con curanderos tradicionales como Nicolás. La cooperativa Águila Plateada era ahora un modelo para otras comunidades indígenas de México. Extraían petróleo de forma limitada y cuidadosa, siguiendo prácticas que protegían el medio ambiente. Los miembros de la comunidad habían recibido capacitación y ahora ellos mismos manejaban la operación. ¿Recuerdas cómo era todo hace 5 años?, preguntó Lucía a Eduardo mientras caminaban juntos después de dejar a Carmen en la escuela. «A veces parece un sueño», respondió Eduardo. «Yo era un hombre solitario sin raíces y ahora tengo una familia, un pueblo, un propósito». Lucía tomó su mano. «Y nosotros tenemos al mejor mecánico y maestro de la Sierra Tarahumara». Eduardo ahora dirigía la parte técnica de la cooperativa y enseñaba mecánica a los jóvenes. Vivían en una casa sencilla pero cómoda cerca del centro del pueblo, donde cultivaban un huerto familiar. Roberto Vargas había pasado 1 año en prisión. Su empresa perdió muchos contratos por el escándalo y su reputación quedó dañada. Intentó vengarse usando sus contactos políticos, pero la comunidad de San Lorenzo había construido una red de aliados fuertes: abogados especializados en derechos indígenas, organizaciones internacionales y medios de comunicación que seguían su historia de éxito. Esa tarde, Eduardo visitó a don Benito, quien con sus 85 años seguía siendo una figura respetada en la comunidad. El anciano estaba sentado frente a su casa, tallando madera. «¿Cómo va todo en la cooperativa?», preguntó don Benito. «Muy bien», respondió Eduardo. «El nuevo sistema solar está funcionando perfectamente. Pronto todas las casas tendrán electricidad limpia». Don Benito asintió con satisfacción. «Nuestra gente ya no necesita irse para encontrar oportunidades», dijo el anciano. «Los jóvenes se quedan o regresan después de estudiar. Eso me hace feliz». Era cierto. La cooperativa había creado trabajos que combinaban lo tradicional con lo moderno. Algunos jóvenes estudiaban en universidades, pero regresaban para aportar sus conocimientos. La población del pueblo había crecido en lugar de disminuir. Esa noche, como cada noche de luna llena, la comunidad se reunió alrededor del fuego central para contar historias. Los niños se sentaron en primera fila, emocionados. Doña Esperanza, ahora con 95 años, pero con la mente clara como siempre, comenzó a hablar. «Hoy les contaré la historia de cómo un hombre que no sabía que era apache encontró petróleo, intentó protegernos huyendo, y finalmente encontró su hogar y familia». Los niños escuchaban fascinados mientras la anciana contaba la historia de Eduardo y el petróleo, el regreso a sus raíces, la lucha contra Vargas y el nacimiento de la cooperativa Águila Plateada. Eduardo, sentado con Carmen en sus rodillas y Lucía a su lado, escuchaba con emoción. Su historia personal se había convertido en parte de la historia del pueblo. Don Benito, sentado cerca del fuego, hablaba a menudo con los visitantes que venían a conocer su exitoso modelo de cooperativa. «El petróleo pudo ser nuestra maldición», decía, «pero gracias a la sabiduría de nuestros ancestros y el valor de aceptar cambios buenos, se convirtió en bendición».
Eduardo miró a su alrededor. Su esposa Lucía, su hija Carmen, sus amigos, su comunidad. Finalmente había encontrado lo que siempre buscó sin saber que existía: un verdadero hogar. La marca del águila plateada en su hombro ya no era un misterio, sino un símbolo de pertenencia. Cuando la luna llegó a lo más alto del cielo, Eduardo tomó la mano de su hija y le dijo suavemente: «Recuerda siempre, Carmen, nuestra mayor riqueza no está bajo la tierra, sino en nuestra gente y nuestras tradiciones».